Buenos días, queridos hermanos. Esta mañana quiero comenzar con un tema que realmente quiero que usted pueda conocer, aprender y tener respuesta. Y la primera pregunta que tengo para hacerle es: ¿por qué fue escrito el libro del Génesis? ¿Para qué fue escrito? ¿Y cuál es el propósito del libro del Génesis? ¿Por qué el libro del Génesis es el primer libro de la Biblia? ¿Por qué? Porque podría estar al medio, podría estar al final. Lo que usted sabe es que esta Biblia se compone de 66 libros. Y lo que nosotros vamos a ir descubriendo y aprendiendo es la razón de cada libro. Usted sabe que esto me inquietó en mi corazón esta semana, porque si a usted le preguntan ¿por qué fue escrito el libro de Génesis?, ¿tiene la respuesta? Usted no la tiene. Sabemos que es el primer libro porque abrimos y dice Génesis, pero ni conocemos el contenido, y al no conocer el contenido no tenemos tampoco la respuesta a la cantidad de preguntas que nos pueden hacer. Entonces, si no tenemos conocimiento de los libros, de los 66 libros, y quiero decirle esta mañana que cada libro de porque esto se llama Biblia porque es una biblioteca. 66 libros, biblioteca. Entonces, yo quiero poder dejarle esta enseñanza a cada uno de ustedes para que usted mañana pueda dar respuesta a la cantidad de preguntas que le pueden hacer a usted. Pero yo quiero decirle que usted también tiene un montón de preguntas que usted se ha hecho, pero que no las hace hacia afuera de su vida, de su corazón. Usted ha pensado en algún momento y no ha tenido la respuesta. Y yo quiero decirle que el libro de Génesis es el fundamento de toda la Biblia. Su nombre significa origen o comienzo, y fue escrito por Moisés entre los años 1440 al año 1400, porque en el Antiguo Testamento vamos contando los años 1440 a 1400 hasta llegar a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y de ahí comenzamos a contar los años desde la venida de Cristo. Ellos apuntaban hacia la venida de Jesucristo. Entonces vemos que mientras Israel caminaba por el desierto, después de salir de Egipto, fue cuando Moisés comenzó a escribir y escribió este libro. La pregunta esta mañana es: ¿por qué fue escrito Génesis? Bueno, fue escrito para revelar cómo comenzó todo. Porque escuchábamos esta mañana a mi esposa que decía que explotó esto, que explotó aquello, que ese tranquilo, que no hubo ninguna explosión. ¿Qué pasó? Fue escrito para revelar el origen de todas las cosas. El propósito inicial de este libro de Génesis es responder a preguntas fundamentales para tu vida y para mi vida. La primera pregunta que debemos hacernos y que nos hemos hecho, y quizá usted no lo hace hacia otra persona, es: ¿quién creó el universo? ¿Por qué existe el ser humano? ¿Por qué existe el hombre? ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué existe la muerte? ¿Por qué hay sufrimiento y por qué hay muerte?
¿Usted se ha preguntado por qué hay muerte? Porque la muerte no mira la edad. Usted puede tener pocos, medianos o muchos años, pero tarde o temprano le alcanza la muerte. ¿Y por qué hay tanto sufrimiento? ¿Y por qué hay separación de Dios? Bueno, la Biblia, desde el primer versículo nos dice, ahí en Génesis, capítulo 1:1, nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Acá vemos que la Biblia comienza declarando que Dios es el creador, el soberano, el eterno y poderoso. Nos dice que Dios es el origen absoluto de todo. Y la razón espiritual que encontramos en el libro de Génesis es mostrar la relación original entre Dios y el hombre. Porque en Génesis vemos que el hombre fue creado para tener comunión con Dios y fue creado para reflejar la imagen de Dios. Porque ahí en Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. El hombre fue creado para gobernar. Lo dice la Escritura, dice para que gobierne. El hombre fue creado para gobernar la creación. Y el hombre fue creado para vivir en santidad y en obediencia a Dios. Génesis nos muestra que antes del pecado había una relación perfecta entre Dios y el hombre. Y ahí lo vemos en el versículo 27 de este capítulo 1, que dice que así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujeres los creó. Acá vemos que Génesis nos muestra y nos explica el origen del pecado y la caída del hombre. Porque la caída de Adán y Eva introdujo el pecado, introdujo la muerte, introdujo la maldición y introdujo el dolor. Porque a veces uno dice, estoy cansado de sufrir, estoy cansado, pero yo quiero que sepan que hubo una causa, y la causa es el pecado. Porque el pecado produce muerte, el pecado acarrea dolor, y el pecado trae maldición y hace separación espiritual entre el hombre y su creador, Dios. La Biblia muestra que el problema de la humanidad no es político, porque hoy tratamos y escuchamos que los políticos quieren solucionar los problemas del hombre. Pero yo le digo esta mañana que conforme a la Biblia, el problema no es político, el problema no es económico, el problema no es social. El problema del hombre es espiritual. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios de dejar este libro escrito de Génesis? Y el propósito es revelar el plan de Dios, el plan de la redención. Porque la palabra redención significa rescate. Y Génesis habla del pecado, pero cuando habla también del pecado, trae esperanza para el hombre. Porque después de la caída, Dios promete en este libro de Génesis que vendría una descendencia que vencería el mal. Y eso lo vemos ahí en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella.
sus descendientes te golpearán la cabeza y tú le golpearás en el talón. Acá vemos que acá comienza el plan de salvación, el cual culmina en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que el propósito de Dios con Abraham fue formar un pueblo para bendecir al mundo. Ahí en Génesis 12, versículo 1 al 3, dice que el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás una bendición para otro. Y escuche: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Toda la familia de la tierra serán benditas por medio de ti. Acá vemos que Dios llama a Abraham, hace un pacto con él y le da una descendencia, le da una tierra, lo bendice para bendecir a través de Abraham toda la familia de la tierra. Y esto revela algo profundo y escondido, que Dios no escogió a Israel solo para tener privilegios, sino para traer la salvación al mundo entero. A veces pensamos que Dios nos escogió a nosotros para tener privilegios, pero nosotros tenemos un propósito, y el propósito es dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es de ser partícipe de esa salvación que Cristo Jesús trajo y ser anunciadores de las buenas noticias. Y acá vemos que ¿se acuerda cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana? Ahí en Juan 4:22, donde Jesús le dice a la samaritana: ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros, los judíos, conocemos bien a quien adoramos. Y escuchen, porque la salvación viene por medio de los judíos. La salvación viene ¿por dónde? Por medio de los judíos. Del pueblo de Abraham. ¿Se acuerda que Dios le había dicho a Abraham que en Isaac te será dada redención? Entonces vemos acá que Jesús le dice a la mujer samaritana, en el 4:26, dice: entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Cuando ellos le decían: bueno, nuestros padres adoraron en este monte, y Jesús le dijo que los judíos, dice, conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos, no por los judíos. Vamos a ser claros, la salvación solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que la estructura espiritual de este libro de Génesis es capítulo 1 al 11, habla de la historia universal. Incluye la creación, incluye la caída, incluye Caín y Abel, el diluvio, Noé, la torre de Babel, y aquí Dios estaba tratando con toda la humanidad. Hasta el día de hoy Dios sigue tratando con toda la humanidad. No es que ha dejado una humanidad por un lado, la otra. No. Dios tiene todo el control. Y vemos que después del capítulo 12 al 50 de este libro de Génesis, comienza la historia del pueblo del pacto, que se enfoca en Abraham, en Isaac, en Jacob y en José. Aquí Dios comienza a formar la nación de Israel. En el principio trabajó con todos, pero Dios, cuando llama a Abraham, está trabajando para formar un pueblo del cual vendría la descendencia y vendría el Señor Jesús. Entonces acá vemos que Génesis nos muestra que los grandes temas del libro del Génesis nos muestran que Dios es soberano, que nada ocurre fuera del control de Dios. Cuando usted se empieza a imaginar allá en el principio, ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo?
y llegamos hasta el año 2026, vemos acá algo extraordinario, que Dios tiene todo el control. Que cuando habla de soberano, es que Él tiene todo el poder para hacer lo que Él ya ha planeado, porque Dios no está planeando, ya lo planeó. Y Él está llevando ahora a cabo el plan que Él, y lo está ejecutando conforme al propósito eterno que Dios ha tenido. Entonces acá vemos que una de las cosas que nosotros debemos entender es que el hombre tiene dignidad. ¿Por qué? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Por eso, hermano, uno no puede despreciar a ningún hombre y a ninguna mujer. ¿Me entienden? Acá no se trata de color, no se trata de rubio y ojos celestes. No se trata de color. Porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen de Dios. Entonces vemos otra cosa en este libro de Génesis, que el pecado destruye. Porque el pecado rompe la relación con Dios y rompe también la relación con otros. ¿Me entienden? Entonces ahí en Isaías 59, versículo 2, dice Isaías, son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los va a escuchar. Entonces vemos acá, en este libro de Génesis, que Dios juzga el mal. Porque a veces hay tanta maldad. Y a veces te da como hacer justicia por tu propia mano. Porque lo que más vemos hoy no es bondad. ¿Qué vemos? Maldad. Vemos envidia. Vemos venganza. Y le digo más, si usted va mirando bien, cada vez, mire, es aterrador ver la manera de lo que está sucediendo cuando vemos los noticieros, vemos aquello y las cosas que no vemos. Es aterrador. Pero hermano, yo quiero que usted sepa que Dios también juzga el mal, pero también es un Dios que tiene misericordia. Otra cosa que nos deja bien claro el libro del Génesis es que Dios siempre cumple sus promesas. Aunque pasen las generaciones, Dios sigue cumpliendo sus promesas. ¿Y se acuerda lo que dijo el Señor? Dijo, el cielo y la tierra desaparecerán, otra versión dice, pasarán, pero mis palabras no desaparecerán, no pasarán. Quiere decir que la palabra de Dios es eterna, no va a pasar. Si Dios a usted le ha dado una promesa, espérela, porque Dios la va a cumplir. Ahora, Dios cumple sus promesas en el tiempo de Él, no en nuestro tiempo. Porque nosotros tenemos tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Dios fue y será el mismo. Él es eterno. Entonces vemos acá que la Biblia, a través de este libro de Génesis, nos revela y nos muestra acerca de Dios el Creador, que todo le pertenece al Señor. Porque ahí en Colosenses, capítulo 1 al 16, nos dice, porque por medio de Él, está hablando por medio de Jesucristo, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales en la tierra, hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades en el mundo invisible. Usted sabe que hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acá vemos que Dios es santo. En este libro de Génesis vemos que Dios no tolera el pecado. Vemos que Dios es justo y Dios juzga la maldad. Pero también nos muestra este libro de Génesis que Dios es un Dios amoroso, que Dios es un Dios misericordioso y que Dios busca restaurar
al hombre y a la mujer con él. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios nunca abandona su pacto. El pacto que hizo con Abraham, después hizo el pacto con Moisés, hizo pacto con David y hizo el nuevo pacto a través de la persona de Jesucristo, y la garantía del pacto es la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, el mensaje central de este libro de Génesis es que Dios está llevando a cabo un plan. ¿Para qué? Para restaurar al hombre caído, para traer esa redención prometida desde el Génesis. Y es una redención prometida desde el Génesis hasta el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Vemos que todo apunta al propósito eterno de Dios. Tener un pueblo santo y habitar con el hombre. Restaurar la creación y derrotar definitivamente al pecado y a la muerte. Porque dice la Escritura que Dios está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo el estrado de sus pies. Vemos acá que Génesis es un libro que es muy relevante porque responde preguntas que toda persona tiene. ¿Quién soy? ¿Se ha preguntado usted? ¿Ustedes, chicas, se han preguntado? Todavía no. Dentro de un tiempo se preguntarán. ¿Quién soy? ¿Por qué existe el mal? ¿Se ha preguntado usted por qué hay tanta maldad? ¿Por qué necesito ser salvo? ¿Se ha preguntado usted o no? ¿O todavía no se... o se puede vivir de cualquier manera? ¿Por qué necesito salvación? ¿Cuál es el propósito de mi vida? A ver, ¿saben ustedes, chicas? ¿Cuál es el propósito de Dios para con ustedes? ¿Se ha planteado usted? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ser la mejor estudiante, tener las mejores notas, pero eso es un tiempo. ¿Y después? Sigamos. ¿Existe esperanza para la humanidad donde vemos tanta maldad? ¿Qué cree usted? ¿Hay esperanza? La gran pregunta, ¿por qué Dios existe según las Escrituras? Y esta es una pregunta que el hombre se ha hecho durante todos los siglos. En el tiempo de la información como estamos viviendo nosotros y en el pasado. Usted vio que a veces usted habla con personas y dice, yo creo en algo. ¿Por qué cree en algo? No es creer en algo. Lo que debemos hacer nosotros es creer en alguien. Porque ese algo es abstracto. Yo sé que algo existe. ¿Y cómo sabe usted que algo existe? Mire, es sencillo esto. Usted mira a la mañana temprano, sabe de qué lado sale el sol. Si mira hacia la tarde, sabe dónde entra, ¿no? Ahora, ¿hay algún día que el sol cambió de lugar? ¿Y usted piensa que el sol mañana puede cambiar de lugar? ¿Y qué piensa usted? ¿Piensa en algo? ¿O piensa en alguien? ¿Se da cuenta que cuando comenzamos a pensar y a detenernos a pensar, las cosas cambian? Porque no puede haber tanta perfección. Debe ser un ser perfecto. No hay casualidad, hay causalidad. Porque vemos que lo más impactante que encontramos en la Biblia es que la Biblia nunca trata de explicar quién creó a Dios. Porque a veces usted habla con personas y dice, está bien, Dios creó todas las cosas, pero ¿quién creó a Dios? ¿No se ha hecho esa pregunta usted? ¿Se han hecho la pregunta o no? ¿Quién creó a Dios? Bueno, ¿sabe qué pasa?
Es muy sencillo cuando lo miramos conforme a las Escrituras. Porque desde el principio que abrimos el libro, vemos que mientras todo el mundo tiene un inicio, tiene un proceso y tiene un final, y Dios aparece como aquel que ya existía antes de cualquier cosa. Vuelve a ponerme Génesis capítulo 1:1. ¿Qué dice? En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Acá vemos que la Biblia no comienza definiendo la existencia de Dios. Comienza declarando la autoridad absoluta de Dios, que todo lo creado depende de Dios para existir. ¿Te queda claro o no? Y acá vemos algo muy importante, que cuando el hombre olvida a su creador, pierde el sentido de su identidad y pierde el propósito para su vida. Porque nuestra vida no fue un accidente. No fue un accidente. Dios me creó con una intención y con un propósito y un diseño eterno para mi vida. No fue una casualidad que Él me encontró. Porque la Biblia dice que antes de la fundación del mundo, Él ya nos escogió para Él. Para cumplir un propósito en la vida. Y cuando uno se encuentra con el Señor, la vida comienza a tener un propósito. Las cosas cambian. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de actuar. Cambia la manera en la cual yo me conduzco sobre la vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida y el hombre y la mujer fueron creados para tener comunión con Dios. Porque ahí en Génesis capítulo 3, versículo 8, miren qué hermoso momento este. Dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposo oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, y dice que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Yo quiero que hasta acá, dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto. Imagínense, no sabemos cuántos años el hombre y la mujer en el Edén caminaban con Dios. En ese aire fresco. Pero hubo algo que sucedió. Porque el pecado hace que tú te escondas de Dios. Ellos cuando oyeron esa voz, que la habían oído, no sabemos, quizás por miles de años. Porque el hombre, hasta que el hombre no pecó, el hombre era inmortal. Por eso, usted puede destruir su cuerpo, pero su alma y su espíritu son de Dios y van a Dios. Ahora, ¿cuál será el destino eterno? Solamente lo define si usted ha creído y cree en el Señor Jesucristo. Si cree en el sacrificio de Cristo. Si cree que la sangre de Cristo fue derramada para el perdón de todos sus pecados. Porque la cruz hace una separación entre el que cree y el que no cree. Porque la cruz de Jesucristo es el medio por el cual Dios volvió a rescatar nuestras vidas para volver a tener comunión con Él. Entonces vemos acá que Él se paseaba con ellos. Y uno dice, ¿pero Él se paseará también conmigo? Y le digo algo, después que resucitó Jesús, cuando iban estos hombres camino de Emaús, ¿qué pasó? Apareció Jesús con ellos. ¿Y qué hizo? Caminaba con ellos. Y ni bien llegaron a la casa, se dieron cuenta que estaban con Jesús.
estaban decepcionados. ¿Pero qué hicieron ellos? Volvieron y dieron testimonio de Jesús. Porque Jesús murió y resucitó y Él vive hoy. Entonces vemos que el hombre, la verdadera plenitud del hombre, de la mujer, nace cuando comienzo a caminar de nuevo en mi vida, cada día de mi vida. Cuando comienzo a caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque a través de la oración y a través de la comunión con Dios, cosas que no son obligatorias, pero es la manera en la cual yo vuelvo a tener comunión con el Señor. Vuelvo a ser restaurado con el Señor. Y vuelvo al principio y al propósito fundamental desde el principio. ¿Cuál era el principio de Dios? Caminar con el hombre. Vivir con el hombre. Porque vemos acá que lo dijo Isaías, que el pecado separa al hombre. Y hermanos y amigos, yo quiero decirle que el pecado produce muerte espiritual y el pecado nos aleja del Señor. Y algo que nosotros no debemos tratar livianamente el pecado. Tratarlo como algo pequeño. Porque hermano y amigo, solo el arrepentimiento, cuando uno reconoce su pecado y le dice, Señor, verdaderamente como dijo el hijo pródigo, dijo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Es cuando uno reconoce que es pecador. Porque a veces uno dice, tú eres un pecador. Sí, pero yo no soy tan malo. Acá no se trata de malo o de bueno. Se trata que yo reconozco que necesito ser restaurado, que necesito ser perdonado, que necesito ser lavado con esa sangre preciosa de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado rompe la relación con Dios. Mire, estos días hablaba con una persona y me contaba, dice, no, porque esta chica me odia, me tiene envidia, se alegra que todo me vaya mal, quiere que todo me vaya mal. Y sabe, lo primero que yo le dije es, tú no puedes perder la comunión con Dios, porque el pecado es contagioso. Y si tú te enojas, y lo dice la Biblia, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si yo me enojo contigo y no te perdono, la persona que me provocó, la persona que me hace la vida imposible, él sigue en su camino, pero yo pierdo la relación con Dios. Yo pierdo la comunión con Él. Y le digo una cosa, ¿quién pierde? Pierdo yo. Porque esa persona no sabe lo que es la comunión con Dios, pero yo sí sé. Y yo no puedo perder la comunión con el autor de la vida. Porque, hermano, la vida cristiana, el centro de la vida cristiana es tu relación con Dios. Dice, bueno, yo voy a misa, anda a misa. Yo voy a la iglesia, anda a la iglesia. Pero el centro es, ¿tienes comunión con Dios? ¿Vives con Él? Y a veces te dicen, porque yo también lo pensé antes de convertirme, cuando me acuerdo que me hablaban del Evangelio. Y yo le decía, yo soy católico, apostólico y romano. Y más papista que el Papa. Y le digo, mire, yo ya no le apunto al cielo, porque era tan pecador que al cielo no le apuntaba. ¿Y sabe dónde apuntaba? Al purgatorio. Porque había estudiado en el colegio de las monjas, había ayudado de monaguillo. Y yo decía, bueno, lo único bueno son los curas. Pero ¿sabe? Le apunté al purgatorio porque decían que si hacían funerales, después de 700 años, uno podía salir de ahí. Había una esperanza. Aunque estaba 700 años en la oscuridad, te iban a sacar de ahí. Porque, ¿sabe? La eternidad no se mide en años.
Si algo es eterno, no tiene año, ¿no? Bueno, y sabe, hermano, cuando entendí lo que es la salvación de Cristo Jesús, mi alma comenzó a sentir otra vez, a sentir ese deseo por las cosas de Dios. Porque antes no tenía deseo por las cosas de Dios. Antes quería hacer mi deseo. Y le voy a ser sincero. ¿Saben cómo eran mis deseos? Todos contrarios a los de Dios. Todo contrario. Pero cuando Él me encontró, la cosa cambió. Y ahí entendí, hermano y amigo, que Dios siempre te ofrece esperanza después de la caída. Que si Él no te busca, tú no vuelves. Pero que Dios está tan interesado en tu vida que te mira cada día y está esperando el momento para revelarse a tu vida y revelarse a tu corazón. Porque mire lo que dice Hebreo, después de la caída, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Porque Dios no es un Dios muerto, Dios es un Dios viviente. Y es el viviente que te ve, el que sabe cómo piensa, cómo actúa, el que lo ve todo y el que lo sabe todo. Y dice, pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por todos nuestros pecados. Ese solo sacrificio y ese costo tan alto fue el que pagó la deuda mía y ha pagado tu deuda. Porque en Juan, dice, cuando Juan le dice, estaba ahí, dice, miren aquí, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Estaba hablando de la persona de Jesús. Hermano y amigo, Dios nunca abandona al hombre. Nunca lo abandona completamente, por más caído que usted esté. ¿Por qué? Porque aunque tú hayas fallado, el Señor sigue teniendo un plan de salvación para tu vida. ¿Por qué? Porque la obediencia, hermanos y amigos, abre el camino de Dios. Abre el camino a las promesas de Dios. Y vemos ahí en Génesis capítulo 6, versículo 8, que dice que, pero Noé encontró favor delante del Señor. Nosotros estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Pero dice, pero Noé encontró favor delante del Señor. La palabra favor significa gracia. ¿Usted cree que el tiempo que nosotros estamos viviendo es diferente al tiempo en el cual estaba Noé? Porque en el tiempo de Noé la maldad era tan grande. Pero sabe, hermano y amigo, Noé decidió obedecer a Dios en un mundo de aquel tiempo lleno de pecado, pero Noé encontró descanso en él por la obediencia a Dios. Porque, hermano y amigo, quiero decirle esta mañana, no siga la corriente del mundo, no siga la corriente de la sociedad caída sin Dios. Camine en integridad. Porque, ¿sabe, hermano? Si usted camina hoy en obediencia, camina en integridad, usted va a ser diferente. Y hoy nos encontramos con los jóvenes que no quieren ser diferentes. No quieren que te digan, mira aquel. Porque el pecado te arrastra. Hoy vas al colegio y si tú no cuentas cuántas amistades tienes, entre comillas, ocultas, eres diferente. Parece que sos una tonta, que eres un tonto. Pero hermano, Noé tomó la decisión de obedecer a Dios. Y uno sabe cuando está bien y uno sabe cuando está mal. Uno sabe si hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer. ¿Cómo lo sé?
por el instinto que Dios ha puesto en tu corazón, por el instinto que Dios ha puesto en tu mente. Mira, estos días miraba, sentado ahí afuera, miraba cómo las aves, ¿por qué vuelan las aves? ¿Por qué van de aquí para allá? Por el instinto. ¿Usted sabe que hay aves que pueden hacer miles y miles de kilómetros? ¿Por qué? Porque hay un instinto. ¿Quién le dio el instinto? Dios. Todo lo controla Dios. Y Dios ha puesto instinto también en ti. Porque cuando uno hace algo que está mal, tú sabes que está mal. Y si algo que está mal, Dios todavía hoy te sigue dando la oportunidad, como se la dio a Noé, de arreglar las cuentas con Dios, de pedirle perdón. Miren, a Él tenemos que decirle la verdad. Señor, me equivoqué. Señor, le erré. Señor, si he vuelto a caer. Señor, he vuelto a caer. Perdóname. Y voy y le digo, Señor, vuelve a lavarme. Creo en tu sacrificio, Señor. Creo en la sangre preciosa de Jesús. Y eso, hermano y amigo, tarde o temprano hará que tu vida sea diferente. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a personas perfectas. Dios llama a personas imperfectas. ¿Por qué? Porque Dios llama a personas imperfectas para cumplir el propósito eterno de Dios. ¿Sabe? Cuando el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria, deja tu parentela, deja tu familia, deja tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Y el Señor le dio la promesa, haré de ti una gran nación, te bendeciré, te haré famoso y serás bendición para otro. Usted sabe que usted tiene un propósito de Dios, bendecir a otra persona. Usted no ha sido alcanzado por la gracia del Señor solamente para vivir para usted. Eso es egoísta. Eso es egoísmo. Usted ha sido alcanzado para ser parte del plan y el propósito del Señor. Porque Abraham no era perfecto. Pero ¿sabe lo que hizo Abraham? Respondió al llamado de Dios con fe. Porque el Señor no busca tu perfección. El Señor busca corazones que estén dispuestos. Y te digo esta mañana, hermano y amigo, no permitas que tus limitaciones te impidan obedecer el llamado del Señor. Porque la fe es la base de nuestra relación con Dios. Porque Abraham creyó a Dios y dice que su fe fue contada por justicia. Siempre para justificarnos delante de Dios no podemos ir por lo que hacemos, sino vamos delante de Dios por lo que Jesús hizo por nosotros. Porque Jesús es nuestra justicia. Y si yo creo en Jesucristo y creo en Jesús como mi Dios y mi justicia, esa fe, que no es emoción, es la dependencia total de Dios. Porque Cristo vuelve a unir. Usted vio que la cruz, imagínese un precipicio. Usted extiende la cruz y va a ver que puede cruzar el precipicio de separación. ¿Por qué? Por medio de la cruz. Puedo pasar de este lado a aquel lado. ¿Por qué? Porque de este lado es oscuridad, muerte y dolor. Pero de aquel lado está Jesús con los brazos abiertos esperándome. Y aunque yo no entienda, hermano y amigo, el proceso, debemos aprender a confiar en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios transforma tu identidad. Cuando Él te llama, como lo llamó Abraham, le dijo, yo voy a cambiar tu nombre. Ya no te llamarás Abraham, te llamarás Abraham, porque serás padre de muchas naciones. Abraham significa padre de multitudes. Y cuando Dios cambia tu corazón, hermano y amigo, Él también cambia tu identidad y también cambia tu destino. Porque, hermano, yo nunca en mi vida había pensado ser misionero, nunca había pensado
ser llamado para venir a este país de España y llevo 31 años acá y esos 31 años acá, estoy acá por la gracia, por el amor y por la misericordia de mi Dios. Porque, hermano y amigo, el Señor ve en nosotros lo que todavía nosotros no hemos llegado a ser. Pero quiero decirte esta mañana que tu pasado no define tu futuro. Cuando Dios entra en tu historia, Él cambia tu vida, Él transforma. Y Dios puede convertir ese sufrimiento, ese dolor, en el propósito de Dios para con tu vida. Si no, mira el ejemplo de José. Que José, sus hermanos lo traicionaron, sus hermanos lo vendieron, sus hermanos lo despreciaron. ¿Pero qué dijo José? Vosotros pensaste mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. ¿Por qué? Porque hay procesos que son dolorosos. Hay cosas que te van a doler. Pero sabes, si Dios está trabajando contigo, tu vida va siendo, como dice la Escritura, que somos transformados de gloria en gloria por el poder del Señor. Hermano, la historia de José nos muestra que aún incluso la traición, que incluso el dolor, sirven para cumplir el plan y el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque una vida de obediencia siempre será recompensada. Y ya lo dijo Samuel, mejor es obedecer. Mejor es obedecer que hacer cualquier sacrificio. Hermano, la historia de este libro de Génesis es la historia del Redentor que Dios enviaría al mundo. Porque la salvación no es religión. La salvación es volver a la relación que habíamos sido creados, cada uno de los seres humanos. La salvación es volver a tener comunión con Dios. Así que, hermano y amigo, si mañana te preguntan ¿qué es el libro del Génesis? Quiero decirte que es el libro donde contesta las preguntas, donde nos muestra el propósito y donde nos muestra el plan de Dios. Porque comienza desde el principio. Dios creó los cielos y la tierra. Y se acuerda cuando Dios habló con Moisés ahí en la zarza, que le dijo, yo soy el que soy. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a Moisés, yo soy el que soy. No le dijo, yo llegué a existir. No dice, alguien me dio vida. Simplemente declara, yo soy. Como si estuviese mostrando que su existencia no necesita ninguna explicación. ¿Por qué? Porque la Biblia describe lo profundo, no solo del Creador del universo, sino también nos muestra que Él existe fuera del tiempo. Él no tiene tiempo, Él es eterno. Y se acuerda ahí en el libro de Apocalipsis que dice, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Eso significa que mientras nosotros vivimos segundo tras segundo, atrapados entre el pasado, el presente y el futuro, Dios ve tu historia y la historia del hombre completamente. Por eso, quizás nosotros vivimos en una incertidumbre, pero Él ya está, ya sabe el final, porque dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y cuando Él venga a buscarte y a llevarme con Él y a buscarme, seremos perfectos. Perfectos, ¿sabes por qué? Por esa sangre de Cristo que me limpia de todo y cada uno de mis pecados. Padre, te doy gracias por tener un libro. Te doy gracias por tener un libro de Apocalipsis, de Génesis. Te doy gracias por haber dejado
este libro en el cual puedo aprender, puedo reconocer que tú eres eterno, que tú eres el Dios altísimo, que tú eres el omnipotente. Y Señor, gracias porque conforme a tu palabra en el libro de Proverbios, tú dices, me regocijo en la parte habitable de la tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Señor, tú tienes una atracción para nosotros, pero también hay una atracción de parte nuestra hacia ti. Y como dijo la tsunamita, atráeme a ti, para que pueda correr tras de ti. Señor, te doy gracias esta mañana por el plan de redención. Te doy gracias por una salvación tan grande. Te doy gracias por dejar respuestas que muchas veces no nos animamos a hacernos y a confrontarlas. Pero tú eres desde el principio, en el principio Dios. Y en el final Dios, Alfa y Omega, principio y fin de mi vida. Padre, en el nombre de Jesús esta mañana, te bendigo y te doy gracias por una Biblia, por dejar un libro en la cual puedo aprender de ti. Abre mis ojos cada día, Señor. Abre mis ojos y mi entendimiento para entender y comprender tu preciosa palabra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. El omnipotente, bajo tu sombra, confiado habitaré. El Dios altísimo, Escucha. el omnipotente, bajo tu sombra, confiado habitaré. Y te buscaré, Señor. Todo mi amor. El Dios altísimo, el omnipotente, Aleluya. bajo tu sombra, Confiado habitaré. Dígalo otra vez. el Dios altísimo, Y el omnipotente, bajo tu sombra, confiado habitaré. Dígale. Te buscaré, Señor, y tú me librarás. Te Llamaré, Señor, y me responderás. Me saciarás de larga vida y de tu salvación, por cuanto he puesto en ti todo mi amor. Gracias, Señor Jesús. Eres todo lo que tengo. Y eres tú la razón por la cual vivo. Gracias, Señor, porque tú tienes control absoluto de mi vida. Y nada escapa de tus manos. Gracias por la vida. Gracias por la vida eterna en Cristo Jesús. Te entrego otra vez mi corazón y te doy gracias. En el nombre poderoso de Jesús, bendice a todos aquellos que han escuchado, que escuchan y escucharán. Y aprenderán
¿para qué tú dejaste escrito este libro de Génesis? En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.